Buenos días, es jueves 11 de marzo de 2010 y nos acompaña usted en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Si desea, usted puede escribirnos a través del chat o del correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Sus comentarios o preguntas siempre son bienvenidos. En junio del año pasado tomó posesión la administración del presidente Mauricio Funes y ya han transcurrido cerca de 10 meses, un tiempo prudencial para hablar con los responsables de algunas carteras sobre los primeros logros o también de las dificultades en las áreas en que han tenido que desempeñarse. En esa lógica, esta mañana de jueves se encuentra con nosotros en nuestros estudios la doctora Victoria Marina de Avilés, quien es ministra de Trabajo en nuestro país, con quien vamos a conversar la próxima media hora. Doctora, es un gusto que nos acompañe. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a la audiencia, que yo sé que es mucha porque su programa es muy interesante. Bueno, gracias, doctora. Para comenzar, cuando usted asumió el reto del Ministerio de Trabajo, dijo que una de las frases que utilizó es que no había confianza para pedir la ayuda del Ministerio. Eso fue cuando usted tenía pocos días, entiendo, en las primeras declaraciones que dio a los medios de comunicación. La pregunta es si para entonces, al no haber confianza en la institución, era que había poca denuncia o cómo se manifestaba esa poca confianza. Bueno, yo creo que la falta de credibilidad era en cómo funcionaba, cómo se prestaban los servicios a los usuarios del sistema y muy cuestionadas resoluciones que se daban al respecto. La gente, según lo expresaba, mejor no llegaba al ministerio a denunciar, a demandar, porque consideraban en primer lugar que se tardaban mucho para resolver, que había cierta inclinación hacia a una de las partes en conflicto, y eso hacía que la gente mejor se dirigiera directamente a los tribunales o a la Procuraduría General de la República. Justamente una de nuestras prioridades fue reivindicar la imagen de credibilidad del ministerio a través de un trabajo muy fuerte, con mucho acercamiento a la gente y por supuesto tratando de introyectar en cada uno de los empleados y empleadas del ministerio un nuevo estilo de trabajo. El ministerio, como usted sabrá, ha sido una de las pocas instituciones del Estado que no hizo ningún despido, sino que ha tratado de que la gente de veras entienda cuál es ese sistema de trabajo que nosotros tenemos, el compromiso que tenemos, y muchos de ellos, tengo que decirlo, están tratando de ajustarse realmente a ese nuevo estilo de trabajo. ¿Se está asumiendo la nueva visión que ustedes se están imprimiendo al ministerio? Por supuesto, no sin dificultades, como porque usted sabrá, es un ministerio bastante pobre en su presupuesto, pero también tiene una riqueza en su gente que es conocer el tema, y con la orientación nueva pues yo creo que se están rindiendo frutos. Doctora, dice usted entonces se reivindicó la imagen de credibilidad. ¿Qué supone esto? En términos concretos, por ejemplo, ¿qué significa? Que ahora las personas, los trabajadores, digamos, acuden con más facilidad al Ministerio de Trabajo, sienten que el Ministerio les está respondiendo, que hay sobre todo entonces unas resoluciones imparciales, digamos. Claro, no, y yo quiero decir, todo es un proceso de reivindicación, no le quiero decir que el 100%, porque frente hay personas que todavía dudan de la credibilidad del ministerio, pero sí, creo que nosotros vemos en el número de denuncias, en el número de demandas que llegan a esta institución, que sí la gente se empieza a acercar. Y eso pues es una cosa que nos llena de mucha satisfacción, porque tratamos de implementar en cada una de nuestras acciones un nuevo estilo de servidor público. Ahora, en esa oportunidad recuerdo, doctora, que también usted dijo que, y eso se lo recuerdo, digamos, como una de las frases que usted utilizó, queremos forjar en el ministerio un espacio de concertación, de entendimiento, que esas barreras de desconfianza, decía usted, que siempre han existido entre el trabajador y el patrón, terminen, que tomen confianza, tanto el capital necesita del trabajador como el trabajador del capital y viceversa. Aclárenos esto, ¿cómo ha sido en la práctica esto? ¿Cómo se ha aplicado? Bueno, eso es una tarea un poco más difícil, más tardada, pero sí creo que debemos de saber que una de la esencia del ministerio es trabajar a través del diálogo social, de la concertación, del acercamiento entre las partes de la relación laboral, como son los trabajadores, las trabajadoras y los empleadores.
Una desconfianza es histórica, que no puede ser cambiada en 7 u 8 meses, pero sí tratamos cotidianamente de hacer los acercamientos necesarios, que vean en la institución algo que trata de resolver los problemas de ambas partes, ¿verdad? Buscando al final tanto la gobernabilidad que pasa por el Ministerio de Trabajo y también la paz social tan ansiada por la población salvadoreña. Yo creo que hay que sanear de alguna forma, a través de la confianza entre las partes, la relación laboral. Bueno, vamos a sacar ese punto y sí me interesa saber un poco cómo es que se va forjando esa concertación, es decir, y cuáles son los primeros pasos claves, digamos, para forjar esa relación de más confianza, pero también de concertación entre el sector patronal y el sector laboral, digamos, como usted dice que se ha visto con desconfianza, pero cómo se puede ir superando eso. Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Seguimos esta mañana en la entrevista en línea conversando con la doctora Victoria Marina de Avilés, ministra de Trabajo. Doctora, le preguntaba entonces, para insistir sobre este punto, sobre cómo generar esas confianzas, porque bueno, en el corte hablábamos un poco también del papel del ministerio en términos de cómo generar confianza en los trabajadores cuando ponían una denuncia, y no porque, digamos, el ministerio tenga que estar al lado de uno o de otro, sino en ese papel de mediador. Pero bueno, yo quiero volver siempre sobre el tema de la concertación que usted planteaba en esa oportunidad. ¿Cuáles son las señales concretas que usted, digamos, ha dado desde el Ministerio orientado o a estimular de que haya esa concertación y que haya un mejor entendimiento entre todas las partes? Bueno, en primer lugar, creo que desde que inicia el ingreso de una persona en busca de los servicios del Ministerio de Trabajo, tiene que encontrar un ambiente cálido de comprensión, de tolerancia. Debe entender que ahí van personas con problemas, pues significa que muchas veces la amenaza de perder su trabajo, de no tener un salario para su familia, y eso genera cierto comportamiento a veces exigente del usuario. Pero por eso digo, las personas que están ahí para atender a las personas, a las otras personas, deben de llegar con ese sentimiento, deben de tener ese sentimiento de tolerancia, de comprensión y sobre todo de un buen trato al usuario, de orientarlo, qué es lo que quiere, hacia dónde tiene que dirigirse. Creo que desde ahí empieza el cambio. Lo que podíamos ver es las estadísticas, el aumento de denuncias. ¿Qué números tiene usted registrado? Bueno, nosotros tenemos, solo en lo que va de este año, ya tenemos en términos de inspecciones más de 1.200 inspecciones. Creo que es algo que llama la atención, pues porque la gente se está acercando. Las inspecciones, perdón doctora, son aquellas que se originan a raíz de una denuncia de algún incumplimiento, de alguna violación laboral, que pueden ser de oficio, pueden ser a petición de parte. El ministerio llega, a veces establece que se está dando la violación o que no se está dando, y eso es lo que tiene que hacer reflejar en sus actas. Pero en este año ya tenemos más de 1.000
por decir números redondos. O sea, eso le está diciendo a usted que la gente sí está busca la conciliación a través de la denuncia cuando han sido despedidos, sí, sí. ¿Verdad? Comparativamente, ¿qué significa esto? Por ejemplo, usted puede comparar de un mes respecto de los meses anteriores en las administraciones pasadas, como para decir, bueno, antes había 700, por ejemplo, y ahora se tienen 1000 y pico. Por ejemplo, en el término de las multas, antes eran 12.000 multas que se imponían al año. En estos meses que han pasado son 24.000 multas. Lo que se ha recogido, digamos, en el pago de multas en anteriores periodos era de $424.000, por ejemplo. Nosotros llegamos a diciembre del año pasado recogiendo $790.000. Todo eso traducido en la afluencia del usuario al ministerio, pues nos da la idea y la certeza de que empiezan a creer. No todo es fácil. Yo creo que hay gente que espera que el ministerio le resuelva siempre como ellos quieren, porque así lo sentían en el pasado, y cuando nosotros decimos la filosofía de esta institución es que se trabaje conforme la Constitución y la ley, pues hay algunos que dicen no, el ministerio no sirve porque aquí nosotros queremos resoluciones políticas. Pero ustedes resuelven en base apegados a derecho. Y nosotros les decimos, no, ustedes están totalmente equivocados. Las resoluciones tienen que ser respetando la Constitución, respetando las leyes y los convenios internacionales de la OIT que han sido suscritos por El Salvador y que son leyes de la República. Por eso le digo, hay gente que indudablemente tiene que estar inconforme con ese nuevo estilo. Ahora, cuando usted plantea, por ejemplo, la cantidad de dólares que se ha recogido, bueno, el número de multas impuestas y el número en el pasado y las que se imponen ahora, la pregunta que surge es si esto supone entonces un aumento de violaciones a los derechos laborales de parte de los patronos, o es porque parte justamente de que ahora hay más confianza en toda la gente, está acudiendo con más. Y se está resolviendo también, bueno, tiene que ver en todo esto. Llegan las personas con mayor confianza, exponen sus casos, se investigan, se concluyen con más facilidad y se imponen las multas necesarias. O sea que yo creo que tiene que ver también la rapidez, el respeto a los procedimientos y a los plazos administrativos, lo que ha generado esta confianza. Cuando regresemos quiero que hablemos un poco, porque bueno, usted se habrá visto, no solo durante la campaña, sino que había siempre, digamos, la campaña electoral, me refiero, de la llegada de un gobierno de izquierda, cómo iba a ser, si iba a ser más tenso, si eso iba a generar más confrontación con el sector privado. El papel del Ministerio de Trabajo es clave dentro de esto. Entonces, quisiera saber si esos eran tabúes, si eran mitos, qué es lo que ha pasado, cómo se ha logrado dirimir esto. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Ministra, le consultaba en el segmento anterior entonces, bueno, había un poco de preocupación de cómo iba a ir este gobierno, es un gobierno de izquierda, en qué condiciones, cuál iba a ser, ya el Ministerio de Trabajo, que es muy clave pues por la sensibilidad misma, ¿cuál es la experiencia suya entonces en estos 10 meses? Bueno, yo creo que sí quiero destacar que el Ministerio es un factor de gobernabilidad en este país, la historia lo ha demostrado, creo que ha habido siempre, sea en el mismo a veces gobierno, ha habido tensión en esas relaciones históricamente desiguales entre los patronos, los trabajadores y las trabajadoras.
no es una cosa que va a cambiar en 9 meses, ni siquiera en un primer gobierno de izquierda, pero se están dando los acercamientos necesarios para que se introyecten en el ser de cada uno de las partes, que hay que cambiar, que hay que negociar, que la concertación realmente es base de la paz social y que los problemas se deben de dirimir civilizadamente haciendo uso de los recursos que da la democracia a través de los ministerios, a través de los tribunales, a través de la Procuraduría, tantas alternativas que se tienen para resolver los problemas sin necesidad de recurrir a la violencia, y que se reconozca que cuando un trabajador hace uso de estos derechos, pues está justamente en la línea correcta. No es mal trabajador el que reclama sus derechos, como muchas veces se ha entendido. Se le dice, bueno, este conoce el código, este reclama sus derechos, este quiere que les paguen sus horas extras, este es un trabajador conflictivo y tiene que irse. Eso tiene que cambiar y esa es nuestra tarea, hacer más fuerte el entendimiento entre las partes. Ahora, es un papel muy delicado en una situación mucho más delicada, digamos, por la situación económica que atraviesa el país y el mundo, ¿no? ¿Cómo manejar ese contexto? Bueno, yo siempre digo que el Ministerio de Trabajo, por mi experiencia como profesional, fue un ministerio bastante difícil por esas seculares diferencias entre trabajadores y patronos. Pero hoy, en un tiempo de crisis mundial, yo creo que es más difícil. Y porque también ha habido tanta ansiedad acumulada en la clase trabajadora, que hoy quisiera que hoy un gobierno de izquierda le resolviera en el menor tiempo posible toda su problemática. Y eso también hay que pedir un poco de paciencia. Se están sentando las bases de veras para la armonía, la paz social y para el respeto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras e incluso los derechos de los patronos en este momento histórico. Así es que yo lo que pido a los trabajadores que no desesperen, que no hagan uso de los recursos del pasado, de manifestaciones violentas, de agresiones, de ataques a distintos funcionarios porque no se les resuelven sus problemas, porque el hecho de que los sindicatos tengan la posibilidad de organizarse para reclamar sus derechos también les está marcando un camino diferente para hacer sus reclamos. No solo es a través del grito, sino que no es el tiempo, digamos, de tanto reclamo, sino de las propuestas. Es el tiempo de que los trabajadores y trabajadoras se deben de acercar a las instancias del Estado a hacer propuestas, pues desde luego están siendo oídos. Hay diferentes instancias que también se están formando, como el Consejo Económico y Social, que a mí me parece muy importante, donde también hay una forma de que se expongan los problemas y se oigan y se busquen las soluciones. ¿Cómo se puede evitar que ese Consejo Económico y Social no termine como el foro de concertación que se derivó de los acuerdos de paz? Los trabajadores o algunos sectores tienen, digamos, razones fundadas también para pensar y sentirse frustrados por la experiencia más inmediata que fue el foro de concertación. Pero ¿cómo hacer entonces que este Consejo Económico y Social realmente funcione, doctora? Bueno, en primer lugar, hay una voluntad política de que funcione y eso es esencial, es fundamental. Se ha dicho por parte del presidente que está creando los espacios de acercarse a la gente, de oír de su propia voz las necesidades y buscar en colectivo las respuestas efectivas a esas necesidades. Justamente ese es un factor de gobernabilidad, ¿verdad? Que a las demandas de la población el gobierno a través de políticas coherentes pueda dar respuestas en el menor tiempo posible. Y de eso se trata. Si hay voluntad política de todos los sectores involucrados, yo creo que esto va a ser un éxito, como también el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo en sus áreas tripartitas. Yo creo que cada día surgen más propuestas, surge más interés en la gente en acercarse a esos espacios y poder exponer su problemática. Bueno, vamos a otra pequeña pausa, doctora. Cuando regresemos quisiera saber si es posible cuantificar, por ejemplo, el número de desempleos, de cómo ha impactado la situación económica en nuestro país. Si usted tiene alguna contabilidad de estos datos. Vamos a la pausa, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com.
Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. En Gráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Learn. Ministra, le consultaba entonces en el segmento anterior si la situación económica, evidentemente que ha golpeado nuestro país, ha habido más desempleo el año anterior, pero yo quisiera saber si ustedes como Ministerio de Trabajo tienen algunas cifras estadísticas de cómo es que ha impactado en el sector laboral el tema del desempleo. Bueno, indudablemente que la crisis mundial ha puesto en perspectiva de desempleo a toda la población casi mundial. Nosotros podemos ver cómo en una gran potencia como es el Estados Unidos han caído las cifras del empleo. Igualmente, si afectó a un país de un primer mundo, ¿cómo no va a afectar a un país como el nuestro? Claro. Las estadísticas hablaban de 45 a 55 mil empleos perdidos desde el inicio de la crisis. Nosotros como ministerio, a través y al final del año, hemos establecido que denuncias en el ministerio solo fueron como 6.500 denuncias, pero si nosotros nos acercamos a los juzgados de lo laboral, a la Procuraduría General de la República, vemos que podríamos cuantificar en más de 30.000 puestos de empleo que se han perdido. Son como los datos registrados que ustedes Son como los dar. datos registrados, digamos, haciendo acopio de otras instancias también, ¿verdad? ¿Qué sectores es posible especificar o detallar qué sectores son los más afectados? Bueno, en primer lugar creo que el sector ha sido el de comercio, el sector del inmobiliario, el sector servicios, el sector manufacturero, son los que más arrojan cantidades de personas despedidas. Perfecto. Doctora, el presidente Funes ofreció durante la campaña la fábrica de empleos. Yo quisiera saber si es que esto, hay alguna articulación con el Ministerio de Trabajo sobre cómo echar a andar este proceso, en qué consiste la fábrica de empleo, porque muchos lo ven todavía como algo muy etéreo, todavía no aterrizado. La verdad es que sí se ha hecho todo un exhaustivo trabajo y se sigue haciendo desde la Secretaría Técnica de la Presidencia, y está coordinando no solo con el Ministerio, sino que con otras instancias. En primer lugar, a través de la creación del trabajo temporal en la construcción y en diversas áreas, es como para darle posibilidades a la gente de que pueda tener un ingreso que aunque sea mínimo, pero que pueda subsistir en condiciones de dignidad para su familia. Creo que se está trabajando ya bastante. Si no, vea usted el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación con la dotación de zapatos, de útiles, de uniformes a las personas. Se ha puesto a trabajar a todo el sector manufacturero, pero nacional, para poder hacer. Eso ha generado empleo. Nosotros estamos trabajando también en la intermediación, en esa forma en ese nuevo estilo que va en el plan anticrisis. Estamos trabajando también en la capacitación, ¿verdad? Y en la creación justamente de algo que usted me acaba de preguntar, que son las estadísticas, generar nuestras propias estadísticas que tienen que ser fidedignas y marcarnos el paso de cómo va el mercado laboral. Claro. Quiero decir que si no ahorita tenemos 100.000 empleos, pero hay toda una voluntad política de hacerlo y se está trabajando en eso. Hábleme del presupuesto que tiene asignada la institución. Usted decía tienen un pobre presupuesto, pero ¿cuánto es esto? Bueno, la verdad que el presupuesto nuestro era antes de $10.353.000. Hoy tenemos $11.7 millones, pero también lo que le queda
al ministerio son 7 millones porque tiene que dar a 2 instancias más como a la de los lisiados y al INSAFOCOP. Es decir, de la administración pasada, la administración del presidente Saca era de 10 millones, ahora es de 11 millones de dólares. 11.7. Y con las reducciones se queda con 7 millones. Es decir, con el reparto que se hace reparto, hasta hacerse con 7 millones y medio aproximadamente. ¿Cuánto debería tener el Ministerio de Trabajo? ¿Cuánto debería ser digamos, no lo ideal, porque hay que ser claros, en el país también hay muchas dificultades financieras, pero... Bueno, a mí me parece que, porque hay que ver otra cosa, una de las instituciones peor pagadas son las del Ministerio de Trabajo. Yo desearía realmente que tuviera un presupuesto que me permitiera reivindicar a los trabajadores y trabajadoras del ministerio a través de un salario digno. Yo creo que la cuantía del salario de los trabajadores del ministerio es muy poca. Pero yo me conformaría con que, para empezar, unos 4 millones más que nos pudieran dar para sacar proyectos. Nosotros estamos haciendo mucho trabajo de capacitación, de perfeccionamiento de áreas del ministerio, como es la inspección, a través de la ayuda internacional. Y entonces a mí me gustaría también que tuviésemos asignado un presupuesto que nos permitiera hacer con nuestro propio esfuerzo todas esas cosas. Bueno, perfecto. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos le voy a leer algunos comentarios o preguntas de los cibernautas para que usted pueda responder. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, voy a leer en este momento lo que están diciendo los cibernautas. Eugenia nos escribe desde San Salvador. Dice, quería agradecerle a la doctora de Avilés, pues a partir de su gestión le ha dado un nuevo giro a ese ministerio, tiene mucho más protagonismo. Lucía de López de Santa Ana, un saludo para la doctora de Avilés, que reconocemos su trabajo, su trayectoria y tenemos muchas esperanzas y sabemos que la situación laboral cambiará. Carlos Martínez de San Miguel dice, ¿cómo trabajará para evitar que se sigan violando los derechos laborales? Esa es la pregunta puntual. Juan Antonio Medrano de San Salvador, ¿por qué los sindicalistas son tan revoltosos? Dice, ¿cómo cambiar esa forma cavernícola de pensar? Y, bueno, él dice, es justamente ese es el planteamiento. Quisiera escuchar entonces su opinión, doctora. Bueno, en primer lugar, agradecer las esperanzas que tienen en el cambio del ministerio y las 2 personas primeros que le han escrito. El cómo mejorar el cumplimiento. Yo creo que debe fortalecerse una cultura de cumplimiento, y esta cultura de cumplimiento de los deberes laborales solo se puede hacer a través de la permanente inspección que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo. Por eso una de las prioridades nuestras ha sido mejorar justamente el área de inspección. El área de inspección es la cara hacia afuera del ministerio y estamos tratando de profesionalizar, hasta de crear la carrera de inspección de trabajo como una carrera administrativa, para que la gente pueda confiar más en las decisiones que se toman a través de las inspecciones, de las reinspecciones que hacemos desde el ministerio. El tema, por ejemplo, de cómo cambiar la imagen que se tiene de los trabajadores, yo creo que esto se tiene que entender. Han habido en el pasado pocos espacios para escuchar la voz de las necesidades de los trabajadoras y trabajadores, y estos han tenido que recurrir a la calle para hacerlo. Yo creo que ahora desde el ministerio hemos creado como una de nuestras primeras acciones una unidad de formación laboral. Los trabajadores y las trabajadoras
Y, por supuesto, los patronos tienen que conocer sus derechos, tienen que conocer sus deberes y saber de los beneficios que les trae para ellos tener una armónica relación laboral. En la medida que la población pierda ese concepto que tiene del sindicalista, va a haber más oportunidades de que estos sean respetados incluso por la población en general, va a haber más oportunidades de que se asocien las personas a través de los sindicatos, pero una cosa sí hay que decirlo, los sindicalistas, los que van a asumir la conducción de los sindicatos, tienen que demostrar compromiso y probidad, no hacer negocios personales de la dirección de los sindicatos, acercarse a los trabajadores, hacer uso del diálogo, de la negociación, para poder lograr las mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras. ¿Cree usted que de alguna forma se ha desnaturalizado el sindicalismo en el país? ¿O algunos dirigentes han desnaturalizado la labor sindical? Yo creo que sí, algunos, pero también hay que destacar que viene todo un movimiento laboral con las ideas de la probidad, del conocimiento, de la especialización para saber defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pero sí tenemos casos bastante, digamos, complicados, ¿verdad? En cómo los que ya tenían rato de estar ejerciendo el sindicalismo deben de entender que la mejor forma para mejorar la visión que la población tiene de ellos es que cumplan la ley, que cumplan la Constitución y los convenios internacionales. El ministerio no está en contra de ninguna organización, respeta la autonomía sindical, pero siempre que estos den demostraciones de respetar a su vez la Constitución y la ley y someterse a ella. Doctora, no es el caso de que son todos los que están ahora expresándose públicamente en las calles sean sectores laborales que tengan que ver con el área que usted, de la que usted depende, pero hemos visto, digamos, en los últimos 10 meses de gestión del presidente Funes, muchas manifestaciones en las calles, muchas protestas. ¿Cómo se puede entender esto? Es decir, ¿por qué incluso más protestas de las que habían en el pasado cuando administraba el partido Arena? ¿Cómo se puede explicar esto y qué es lo que estaría pasando desde su punto de vista? Bueno, yo entiendo que se crearon las expectativas que al llegar un gobierno diferente, con otro signo político, las cosas iban a cambiar inmediatamente, pero no puede ser así, es todo un proceso. Deben de haber espacios para esperar cómo esto se va desenvolviendo en cada cartera de Estado. La verdad es que la gente salga a la calle, pues no es una cosa de la que debemos asustarnos, siempre y cuando esta gente sepa hacer uso de ese derecho sin violentar los derechos de las demás personas. En ese sentido, yo creo que todos y todas las que estamos formando parte del gabinete estamos claros que hay una ansiedad de la gente por resolver su problemática de vida que por tantas veces ha cargado sobre sus espaldas sin oportunidades de ser oída, sin oportunidades de un trabajo digno, de un trabajo decente, y esas son las razones por las cuales vemos muchas manifestaciones en diversas áreas. Pero en el área laboral yo creo que también la gente que se acerca al ministerio sabe que estamos tratando de implementar un estilo distinto y que entonces no es necesario que hagan acciones violentas de irrespeto a los trabajadores del ministerio, a los titulares, sino que deben de encarrilarse. La ley es la ley y hay que cumplirla aquí y en todas partes del mundo. Esa es una forma de ser civilizados, por eso es que otros países han crecido, porque ha habido un respeto hacia la ley y a la Constitución y un sometimiento de las personas a ella. Bueno, solo cierro con un par de comentarios que nos han llegado. Alberto Castro Valle de San Salvador dice: la doctora siempre ha demostrado su capacidad y profesionalismo y desde ya la imagen del ministerio comienza a tomar protagonismo. La felicito. Y Manuel Castro de Santa Tecla que dice: felicidades, muy buen trabajo en el ministerio. Bueno, con esos mensajes terminamos la entrevista esta mañana. Le agradezco, doctora, que ha compartido. Muchas gracias, soy muy amable y espero estar nuevamente con ustedes con cualquier otro tema de importancia para el país. Bueno, perfecto, muy gentil. Terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Estará con nosotros el embajador de España para hacer un análisis en torno a la cooperación entre España y El Salvador y otros temas de interés nacional. Nos vemos mañana a las 8:15. Buenos días.